Gracias por seguir en este subprograma Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y mire, dando seguimiento a este tema y este análisis de esta publicación que se hizo en proceso el día 18 de mayo del 2014, denominada La CONADE se hizo chiquita, por Raúl Ochoa, y que venimos desglosando y comentando. Bueno, pues qué mejor que sea Raúl Ochoa, a quien le agradezco me tome la llamada. Sé de tus ocupaciones desde la Ciudad de México. Raúl Ochoa, ¿cómo estás? Antes que nada, felicidades por este artículo impresionante que sigue ocasionando revuelo en el deporte nacional. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Raúl? Sí, aquí estamos, mi estimado Sergio. ¿Cómo le va? Bien, bien. Oye, felicidades por este artículo, ¿eh? Muy amable, gracias. Bueno, es un tema que seguirá, digamos, en boca, sobre todo del mundo del deporte aficionado en el país, porque en realidad la historia que redacta, se escribe en esta parte de la que comentas, la verdad que va a tener mucho revuelo, sobre todo por el cambio tan drástico y radical que se avecina, donde la CONADE, que mira lo que son las cosas, mi estimado Sergio. Sí. El año pasado, la gente de CONADE, los asesores externos de Jesús Mena, decidieron ellos hacer por ahí la propia ley. Es decir, empezaron a trabajar, a cabildear sobre una iniciativa de ley que a final de cuentas tuvo un realce por la parte de los senadores. ¿Qué pasó? Que los senadores, una vez que tuvieron este proyecto, lo presentaron lo aprobaron, lo mandaron directamente a la Cámara de Diputados, y vía fast track deciden aprobar esta ley que a la postre es la que está vigente. Pero trae muchas lagunas, mi estimado Sergio. ¿Por qué decimos que trae muchas lagunas? En primera instancia, porque al ser aprobada de manera tan rápida, se olvidaron de un pequeño detalle: el reglamento. El reglamento apenas acaba de ser aprobado o publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuando estamos hablando de una ley que fue aprobada el 7 de junio del 2013. ¿Qué pasa con esto? De entrada ya sale un reglamento, pero la ley ya quedó desgraciadamente desfasada. ¿Y por qué queda desfasada? Porque, como recordarás, en la propia Comisión de Juventud y Deporte que preside en la Cámara de Diputados Felipe Muñoz, ellos tenían su propio proyecto de ley, pero resulta que al aprobar la que impulsó desde la CONADE Jesús Mena, se olvidaron de un punto importante, el punto que tiene que ver con la no violencia en los estadios. Derivado de lo anterior, ahora este decreto, este reglamento, que es el que le tiene que dar la validez a esta ley, tendrá que ser nuevamente reformado, así como la propia ley. Raúl, y bueno, sí. Sí, efectivamente, y yo aunaría esto, fue un cuartelazo y fue un golpe durísimo a CODEME. Hay que recordar que yo decía antes de que me tomaras la llamada en el programa, decía que la CODEME, quien era 80 años de tradición de todo eso, de la cual se sirvió el propio Felipe el Tibio Muñoz, y que, bueno, le da el cuartelazo para acabar, debilitar, y hoy, irónicamente, aunque no exista CODEME, CONADE se queda más chiquita que CODEME, diría yo. Claro, así de triste está la situación, porque mira, retomó otra vez el punto de esta ley que se impulsó a través de Jesús Mena y Felipe Muñoz, era precisamente para eso. La intención era precisamente desaparecer a la CODEME del Sistema Nacional de Deporte, es decir, del SINADE. La CODEME como tal existe, pero la verdad, dando tumbos. En realidad es un ente que tarde o temprano tendrá que desaparecer, en el sentido estricto de la palabra. Pero resulta que aquí se ha cometido un gravísimo error, mi estimado Sergio, porque como la CONADE se atribuyó todo ese tipo de facultades para poder operar esta ley, resulta que también tenía ya injerencia directa en el quehacer de las federaciones o asociaciones deportivas nacionales. Y como sabes, tanto FIFA como el propio Comité Olímpico Internacional prohíben estrictamente la injerencia gubernamental. La famosa Carta Olímpica, ¿no? La famosa Carta Olímpica, y el COI también tiene unos controles muy estrictos, de tal manera que basta que algún directivo se queje, en este caso ante el Comité Olímpico Internacional, para que se siga de facto una investigación, directamente sobre este
intervencionismo gubernamental. Sí. Y te pongo el ejemplo porque es un ejemplo claro. México, que va a estar participando en la Copa del Mundo Brasil 2014, entre sus rivales que enfrentarán en la primera ronda tendrá al representativo de Camerún. Bueno, Camerún recientemente fue suspendido por la FIFA precisamente porque hubo injerencia gubernamental. Claro. Así de simple y triste está el asunto. Raúl, perdón, pero aquí ya entra otro punto. Tú mencionas Jorge Valdano es el que hace un análisis. ¿Por qué Jorge Valdano? Mira, esto es algo, haz de cuenta que es el encuentro entre Valdano y Peña Nieto se da de manera fortuita. Hay un encuentro y Valdano le vende un proyecto basado, dice Valdano, en el sueño del deporte español. Pero aquí hay una cosa muy curiosa. Valdano se está basando o se está aprovechando del milagro del deporte español con base a la experiencia que él tuvo como futbolista. Yo nada más te recuerdo, cuando Valdano, o cuando surgió el famoso sueño del milagro del deporte español, Valdano se acaba de retirar como futbolista. Él se retira en 1987. Sí. Y cuando regresa Valdano a la actividad, lo hace como entrenador. El despunte del deporte español se da claramente en los Juegos Olímpicos de 1992, año en que Valdano se estrena como entrenador. No olvides que Jorge Valdano, después de dirigir a Tenerife, pasó por el Real Madrid, por Valencia, y luego volvió al Real Madrid ya en plan de director deportivo. Pero esto no te da el amplio conocimiento para decir que ahora, con base a esta experiencia en el Real Madrid, yo voy a vender el proyecto de el milagro del deporte español. Por ese milagro del deporte español, Jorge Valdano cobra en presidencia. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Ricardo Sotelo. Una pregunta. Hablas del repunte del deporte español. Perdón, de repente ya te escuché lejos, ya no te alcanzo a captar. Sí, mira, una pregunta relacionada con el deporte español y este aumento. En la actualidad está Fernando Alonso, Rafael Nadal, Pau Gasol en el básquetbol, sí. En el fútbol también domina España, pero ¿tiene que ver con este crecimiento, con este éxito Jorge Valdano realmente? En realidad no, es lo que te comentaba, o sea, se está aprovechando de este milagro del deporte español para vender no solamente en México, porque también en varios países de América Latina está también metida la empresa de Jorge Valdano. Y bueno, ya nada más te hago la referencia. Dentro de los puntos que Valdano ha podido, por ejemplo, convencer a Peña Nieto, tiene que ver a través de su empresa de innovación deportiva. Te acordarás que también aquí en la revista le hemos dado mucho seguimiento, digamos, a la presencia de Jorge Valdano. Resulta que ellos encabezan un proyecto que prevé la construcción de 32 centros de alto rendimiento en todo el país. Es decir, a través de estos centros de alto rendimiento, obviamente todo va a ser con dinero del Estado, con dinero del pueblo, pero resulta que una vez que ya se han construido los famosos centros de alto rendimiento, el propio Valdano, a través de su consultoría, será el que tenga en comodato la operación y administración de los inmuebles. Imagínate, es un negocio redondo para Jorge Valdano. O sea que le vamos a pagar su negocio, ¿no? Así es, pero bueno, hay otro punto. Jorge Valdano tiene en México un socio que nosotros en la revista Proceso le hemos dado mucho seguimiento, porque este hombre fue funcionario público, trabajó en los tiempos de Nelson Vargas en la CONADE y siguió con Carlos Hermosillo. Su nombre es Eduardo Sánchez Urrutia. Fue el brazo ejecutor de Carlos Hermosillo. Bueno, Valdano llega a México como socio del propio Eduardo Sánchez Urrutia. Yo solamente te comento. Sí. Sánchez Urrutia, cuando llega a la CONADE, lo hacía en motocicleta. Él llegaba en motocicleta y vivía en el departamento de su mamá, aquí en la Colonia del Valle, porque los recursos no alcanzaban ni siquiera para tener un departamento propio, o siquiera para rentarlo. En poco tiempo, se compra una residencia aquí en la Ciudad de México, y ya una vez que él termina, a final de cuentas terminan corriendo los de la CONADE, se regresa a Querétaro. En Querétaro, el hombre se hace de una residencia
en la zona más exclusiva y por consiguiente más costosa que tiene Querétaro. O sea que se regresó, pero ya no en moto, ¿no? ¿Te quiere hacer una pregunta, Sí, Saúl? Raúl, Sí. yo siempre he tenido la inquietud de que es necesaria una auténtica reforma estructural del deporte. ¿No te da a ti la impresión de que este programa, al final de cuentas, no es más que otro parche más a la construcción de esa adefesio del deporte nacional? Sí, sin duda que así va a ser, pero no olvidemos que desgraciadamente el deporte aquí se cuenta por sexenios. Viene un nuevo presidente y todo cambia. La percepción que trae Valdano es precisamente cambiarle el rostro, pues ahora sí que por lo que resta del sexenio de Peña Nieto, porque desgraciadamente este plan nacional de cultura física y deporte se da a conocer el pasado mes, es decir, 1 año y medio después de la gestión de Jesús Mena, un hombre que, por cierto, ha navegado, digamos, sin rumbo fijo, por la simple y sencilla razón de que tuvo que venir alguien del extranjero para hacerle la chamba que él, por desgracia, no pudo realizarla. De tal manera que este programa nacional tiene que ver la mano directa de Jorge Valdano y su grupo de consultores. Bien, simple y sencillamente nada más quedaría pendiente un aspecto, un órgano de transversalidad del deporte. Explícanos esto, ¿es un organismo fantasma? ¿Qué pasa? No, al contrario, es el organismo que ha ideado el propio Valdano a través de sus consultores de innovación, con innovación deportiva. Y este órgano de transversalidad del deporte vendría a estar por encima incluso de la propia CONADE. En ella, por ejemplo, el propio Valdano intenta tener directamente optados a la Secretaría de Estado. ¿Y qué va a pasar con esto? Que simplemente la CONADE ya, si ya el propio Programa Nacional de Cultura Física y Deporte ya le está quitando demasiadas facultades, pues con esto sería prácticamente el acabose para la CONADE. El acabose para la CONADE y tal vez el fin, como de Jesús Mena al frente del propio organismo, como ya lo ocurrió alguna vez con Carlos Hermosillo, un hombre que tuvieron finalmente que retirar porque realmente su gestión dejó mucho que desear. Raúl Ochoa, mil gracias por tomarnos la llamada, de veras, te lo agradezco por ilustrarnos, por compartir también un poquito más claro, por lo menos con el auditorio aquí en Jalisco, de esta publicación, y bueno, te deseamos lo mejor y simple y sencillamente que no nos extrañe el día de mañana cuando Jesús Mena le diga patrón a Jorge Valdano, ¿no? Es que de hecho así va a ser la situación. Aunque Valdano, por ejemplo, se ha mantenido un poquito, entre sombras, entre por ahí, ha querido dar otra imagen, ¿no? De que él no trascienda tanto, sino que sean sus propios consultores los que, al final de cuentas, den la cara, por lo menos ante Jesús Mena, ¿no? Mil gracias, Pues muy bien, mi estimado Sergio. Mil gracias, Al contrario, gracias por atendernos y buenas tardes. Y saludo a tu auditorio. Y vamos a seguir leyendo Proceso, tenlo por seguro. Gracias. Gracias. Bueno, tardes. Raúl Ochoa, quien es precisamente el periodista de Proceso, quien hace y publica este artículo. La CONADE se hizo chiquita. Vamos a una pausa.